como abogado y como fiscal hay que ir a esta demanda que ha entablado Disney contra el gobernador por una suerte de, dicen ellos, de revancha, de acoso. ¿Qué posibilidades tiene este tipo de demanda de prosperar? Obviamente esto va a ser importante en términos generales cuando estamos hablando acerca de esta demanda, porque hace más de 50 años que se había creado ese distrito en el área central de la Florida, y eso fue para poder habilitar y poder dar las oportunidades para que pudiera crecer ese proyecto que había visto Walt Disney desde el aire aquella vez. Lo que sucede es que en este caso han habido cambios que tienden a invalidar contratos sobre los cuales ha llegado este señor, estas personas de Disney con esa junta anteriormente, y al cambiar las leyes y tratar de invalidar esos contratos, pues entonces lo que sucede es que hay una violación técnica de la Constitución con respecto a los contratos, el tomar esas posesiones de ellos en términos de sus contratos sin compensación, y también hay un tema de primera enmienda muy interesante que se presenta. Vamos a ver qué dice la Junta Supervisora de Turismo del Centro de la Florida sobre esta demanda de Disney contra el gobernador. Disney picked the fight with this board. We were not looking out for a fight. We had agreed to meet with the leadership of Disney to figure out how we could work together. And then with respect to what you heard here, because there was a lot of detail and a lot of things that are complicated, but bottom line, what our lawyers have told us is factually and legally what they created is an absolute legal mess. It will not work, okay? A ver, esto es un poco complicado, pero yo, jugando a los abogados, me hice una pregunta básica. ¿Solo Disney tiene beneficios fiscales? Está difícil de encontrar, pero encontré Universal 2019. Universal buscó y parece que encontró 350 millones de exenciones de impuestos corporativos. Ya tenía, además de los 350, otros 200 y tantos millones. Universal, SeaWorld, porque pensamos en Disney y no nos damos cuenta que son muchas empresas ahí en esa zona. Tienen beneficios fiscales. Si el abogado dice, ¿por qué solo contra Disney? ¿No es un argumento sólido? Bueno, porque se trata del Reedy Creek District, Special District. Sí, pero también es los beneficios fiscales que se los van a No, quitar. es obvio que tienen ciertos beneficios fiscales, y esos beneficios fiscales son importantes para el crecimiento de una industria como esa. Lo que alegan los demandantes en este caso es que eso es una industria que beneficia mucho al Estado, que le trae al Estado mucho dinero, que crea empleos, que crea un movimiento económico muy grande en la región, y que por lo tanto para considerar disolver eso y quitar esos beneficios tienen que tener un debate que tienda a demostrar que eso está en el mejor interés del área, y que no es simplemente por una razón política que se está tratando de hacer, como se argumenta, como argumentan los demandantes. Entonces, por lo tanto, lo importante aquí es que Disney goza de la habilidad de haber negociado ciertos contratos para el desarrollo hasta el 2032 para esa área, y el planeo para esa área y todos esos elementos fueron aprobados de forma de contrato. Cuando cambia el nombre de la entidad y pasa al control del gobernador, el mismo grupo determina que no van a avalar esos contratos porque la Junta no tenía la autoridad necesaria para poder llevar a cabo esa negociación, y por lo tanto no hay contrato. Eso es lo que la Corte Federal va a tener que decidir, si hay una abrogación de un abrogamiento de esas decisiones que se tomaron y de esos contratos y los derechos que tienen ellos bajo esos contratos. Según su experiencia, ¿quién tiene ahí la de ganar? Es complicado porque hay que ver la respuesta que van a presentar los demandados. Hemos visto solamente la primera parte, hemos visto las acusaciones iniciales. Hay que ver cuáles son las respuestas, porque si una entidad no tiene el poder legal de poder llevar y comprometer al Estado a esos beneficios, entonces tampoco hay un contrato. Hay que ver temas de buena fe, hay que ver cuáles fueron las confianzas de cada una de las partes en llegar a esos acuerdos, y hay que ver principalmente si el quitarle esos derechos a Disney constituye una violación de la cláusula de contrato federal, la cláusula en contra de la toma de bienes sin compensación, y también... O sea que todo es muy técnico. El argumento de por qué a nosotros sí y a Universal no, y a SeaWorld no,
eso no funciona en la Corte. Bueno, yo creo que... Una cosa comparativa. Y yo creo que ancillariamente sí, porque demuestra ciertas intenciones. Y las intenciones no son intenciones puramente de contrato, que es lo que la Corte se va a enfocar. La Corte va a enfocarse en términos de determinar si hay un contrato válido entre ambas partes. Y si hay un contrato válido entre ambas partes, el gobierno no puede cambiar leyes, el Estado no puede cambiar leyes simplemente para abrogar tus derechos bajo ese contrato. Y por lo tanto, entonces, bajo esa teoría, dado el caso de que encuentren un contrato que es válido, sería un poco difícil invalidarlo bajo las cláusulas constitucionales que aplican al caso. Bueno, otro caso, sigo.